Bueno, buenos días para todos y todas. Yo soy inspectora de Educación Física de Ituzaingó y les quería comentar que acá se va a desarrollar el taller donde va a estar hablando el licenciado Claudio Falco, cuyo título es Reflexionando sobre los diferentes apoyos que promueven la inclusión en las clases de educación física. El taller va a ser teórico-práctico, va a durar alrededor de una hora y 10, porque después va a haber un corte, ¿sí? Luego del corte se va a pasar a la segunda parte de la tarde y en el horario de 11:30 a 12:30, que es el corte, los centros de formación integral de discapacidad de la región han traído eh, algunas cosas ricas para vender y va a haber una pausa activa con algunos talleres de los que quieran van a poder participar. Así que bueno, los voy a dejar con Claudio para que disfruten del encuentro. Gracias. Compañeros, a ver, ¿se escucha ahí? ¿Es mejor ahí? ¿Sí? ¿Es mejor ahí? Bueno, perdón. A veces ese niño con esas características en esa escuela, en ese espacio, con esos compañeros, con esos docentes, no la pasa bien. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay algo del entorno que tal vez no es adecuado para ese niño. Cualquier cosa del entorno. A veces, no solamente el entorno, sino que a veces las características propias de ese joven, de ese niño, sabemos que la discapacidad es muy amplia, entonces las características propias de esos chicos o de ese chico no son las adecuadas para estar dentro de una escuela de nivel. Y el contexto más adecuado es la escuela especial. Y esto lo sabemos, lo entendemos y pasa en la, no sé si en la mayoría, pero sí en muchos casos, en muchas situaciones nos pasa eso. Ahora bien, dijimos es un derecho, hay una normativa, hay una convención que avala que esto suceda en las escuelas de nivel. Por lo tanto, nosotros como docentes, independientemente de lo que nos pasa frente a esta situación, porque a veces toda la escuela sabe que ese chico no corresponde que esté por sus características, pero sigue estando en ese espacio, yo siempre digo, ese chico es el menos responsable de esa situación.
Los responsables somos los adultos, la familia, los directivos, los inspectores, los docentes. Entonces, a veces no estamos de acuerdo con esta situación en el patio, nos pasa, y es real, pero el menos indicado para levantar la voz, simbólicamente hablando, es ese niño. La voz la tengo que levantar donde la tengo que levantar, ¿sí? En una dirección, en una inspección, pero no en la acción con ese niño. Y vuelvo a repetir que estoy hablando simbólicamente de levantar la voz, ¿no? ¿Dónde tengo que poner la voz? Entonces, creo que eso es importante. En esos 40, 50 minutos que está con nosotros ese niño, es nuestra responsabilidad que la pase bien. Después pondré la voz donde la tenga que poner. Digo esto porque en muchos casos nos pasa, que no estamos de acuerdo con la situación, porque ese chico tiene conductas que tal vez no se adecúan a lo que nosotros pretendemos en la escuela. Sí, eso nos pasa a todos. Ahora, ese niño no tiene la culpa de eso, ¿sí? La responsabilidad es de los adultos. La decisión de estar en esa escuela no es del nene. Por lo tanto, en esos 40 o 50 minutos, lo que uno trata de ponerse es empático ante esa situación. ¿Está? Quiero empezar desde ahí porque obviamente que lo que voy a hablar acá son situaciones que a veces decimos, bueno, pero esto yo sí en mi escuela, nos pasa a todos. Lo que voy a poner acá es desplegar un poco la normativa o situaciones que tienen que ver con la normativa. ¿Qué es la normativa actual? Dentro de unos años podemos hablar de otra cosa. Y son cosas que tal vez uno desde la experiencia tampoco está de acuerdo. Pero yo soy docente del sistema educativo argentino y de alguna manera tengo que relacionarme a eso que me piden a mí. ¿Está? Entonces, bueno, esto como para hacer una introducción y no pensar, bueno, pero acá me vienen a decir que tengo que hacer esto. Nos pasa a todos. Bien, vamos a pasar una imagen. Vamos a tratar, perdonen, voy a ir muy rápido. Yo hablo mucho y hablo muy rápido, cosa que siempre digo. Y después vamos a tratar de jugar un ratito, aunque sea unos minutos, como para aflojar un poquito la situación. Bueno, nosotros también hablamos de diversidad. Hoy también hablábamos, escuchábamos a algunas de las personas que hacían el acto de apertura que hablaban de diversidad. Y bueno, la discapacidad es parte de esa diversidad. ¿Sí? Estamos permanentemente pensando y escuchando discursos que hablamos de la diversidad. ¿Está? Y en realidad somos un mundo diverso, buenísimo. Y dentro de esa diversidad entran las personas o los estudiantes con discapacidad. Pero también diversidad es ese chico que cuando estás en el nivel inicial te diste vuelta y hay 4 que no quieren jugar, ¿no? Que se aburrieron, profe no me gusta, está el flaquito, el más gordito, el más alto, el que tiene menos fuerza, el que prefiere estar con la tablet, el que quiere estar con la celular. Bueno, eso también es diversidad. ¿Está? Entonces, y dentro de esa diversidad también tenemos niños que tienen alguna condición tal vez de discapacidad. Bueno, nosotros tenemos que estar formados y atentos a trabajar con esa diversidad. ¿Qué es trabajar con esa diversidad? ¿Hacer 30 clases distintas porque tengo 30 nenes? No. Es tratar de entender la dinámica común de esa clase, es decir, qué contenido, por hablar bien propio de la clase, qué contenido atraviesa, no sé, la sala de 5 o cuarto grado de la escuela, qué contenido común atraviesa. Y sin perder la particularidad de cada uno, cómo llegamos a abordar ese contenido común. De eso se trata atender la diversidad. ¿Sí? No es hacer clases paralelas, no es hacer 30 clases, sino no perder de vista nunca la particularidad que tiene cada uno de llegar al contenido común. Estamos jugando al handball, estamos haciendo dribbling, estamos, no sé, haciendo saltos. Bueno, sin perder la particularidad de cada uno, ¿cómo ese contenido lo trabajamos entre todos? ¿Pondremos grados de complejidad? Puede ser. ¿Pondremos estrategias? Puede ser. ¿Habrá distintas estrategias que no son recetas y que cada uno construye en función de sus estudiantes? También. Entonces, los invito a pensar desde la diversidad. Antes lo diverso era extraño, hoy es lo común. Como se suele decir, lo común es lo diverso. Así que invitarlos a pensar sobre esa situación. Y bueno, de alguna manera, este concepto que pone Blanco, siempre me gusta traerlo porque de alguna manera habla de no perder la mirada de la particularidad de cada uno y ver cómo cada uno llega a la propuesta. Y que no siempre llegan de la manera que nosotros pretendemos que lleguen.
Y ahí está lo difícil. Ahí está el verdadero trabajo. Es poder ampliar y ser un poco más flexible con la mirada. Bien, y hablando específicamente de la discapacidad, hoy en la actualidad, no vamos a hacer historia, pero hoy en la actualidad, a partir de una convención internacional, hablamos que la discapacidad es un hecho social. ¿Por qué decimos que es un hecho social? Porque antes, un poquito antes, década del 70 y un poquito antes también, se ponía la discapacidad como problema de la persona. Es decir, la discapacidad era un problema de la persona. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, cuando la persona vaya a las terapias y se pueda rehabilitar y se adapte a las normas de la escuela, por ejemplo, hablando específicamente de la escuela, lo podemos integrar, siempre y cuando se adapte a las normas de la escuela. ¿Y las normas de la escuela qué son? ¿Las normas de disciplina? No, son las evaluaciones, son los modos de enseñanza, son las consignas disciplinarias también. Entonces, siempre y cuando uno se adapte a eso de la escuela de nivel, digo escuela de nivel, nivel inicial, primario y secundario, no digo escuela común, porque si hablamos de escuela común es porque hay escuelas que no son para nenes comunes, y ahí estaríamos hablando de otra cosa otra vez. Por eso hoy hablamos de escuelas de nivel. Bien, entonces, antes se pensaba que la discapacidad es un problema de la persona. Hoy hablamos de que la discapacidad no es un problema propio de la persona. La discapacidad surge en función de la interacción que tiene esa característica de las personas. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, esa es la característica, es algo que no lo puedo cambiar. ¿Está? Bueno, de esas características en interacción con un entorno. De esa relación en la interacción surge lo que se llama discapacidad. Entonces, acá hablamos de entorno. Ah, bueno, pero el entorno en las 4 horas de clase somos nosotros, es la escuela, somos los docentes, son los compañeros, son las evaluaciones, son los directivos, son las propuestas que damos nosotros. Eso es el entorno. Entonces, ante entornos que favorecen las características de ese niño, un niño con síndrome de Down, un niño con autismo, ¿está? En interacción esas características con el entorno se hacen más o menos relevantes. Por ejemplo, si estuviese un niño acá con una característica de trastorno del espectro autista, una de las características es la hipersensibilidad, en la mayoría, no digo en todos, pero en muchos. Seguramente usar este micrófono con este parlante, este niño tendría conductas disruptivas, tendría una conducta que lo pone mal. ¿Cómo la manifiesta? Como puede. Algunos gritando, algunos metiéndose abajo de las escaleras, otros saliendo corriendo, otro pegándole una piña a uno. Lo hace como puede. Bien, esas características yo no las puedo cambiar, porque son propias de ese niño. Lo que yo puedo cambiar es la interacción con el entorno. Saco el micrófono y hablo sin micrófono. Entonces, esas características no cobran relevancia. ¿Por qué? Porque hay un entorno que favorece. Ahora, si yo sigo hablando con el micrófono, esas características no cambian, pero sí cobran relevancia. ¿Por qué? Porque hay una acción de ese niño o una reacción de ese niño ante esa situación que hace que su característica cobre mayor relevancia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, una persona, este ejemplo es clásico, viene acá, no preste atención, pero viene acá y una persona usuaria en sillas de rueda no puede ingresar porque no hay una rampa. Para el modelo anterior, que es el médico biológico, es un problema de la persona. Para este modelo es un problema de la respuesta que damos como sociedad. ¿Por qué? Porque si esa persona puede entrar al gimnasio porque hay una rampa, las características propias de esa persona, que es ser usuario en sillas de rueda, no cobra relevancia. ¿Por qué? Porque la respuesta social es facilitadora. Ahora, si no hay una rampa, la persona no puede ingresar al lugar. ¿Por qué? Porque la respuesta social es obstaculizadora. Entonces ahí sí, el no poder caminar cobra relevancia. Entonces, cuando un niño no puede acceder a la clase de educación física o no puede hacer una evaluación o no, tenemos que analizar el entorno con el cual interactúa y no poner la dificultad en el niño. Porque si la dificultad está puesta en el niño, la dificultad es del otro.
Y cuando la dificultad es del otro, hay poca capacidad de reflexionar. Por eso hablamos de reflexión. Cuando yo puedo poner a la enseñanza en el banquillo de los acusados, ahí puedo reflexionar. Por eso hablamos muchas veces que los problemas no son de aprendizaje. A veces los problemas son de enseñanza. Y la enseñanza es responsabilidad nuestra. ¿Está? Hay que buscar un equilibrio. Como todo en la vida, el equilibrio es lo más difícil de encontrar. Pero digo esto en función de que está bueno que a veces no siempre pongamos la dificultad en el aprendizaje, sino que a veces también pongámosla en la enseñanza. Y esto nos va a permitir, de alguna manera, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. ¿Tá? Vamos a pasar la siguiente. Vamos entendiendo, ¿no? Si hay algo que no se entiende, interrumpan, no hay ningún problema. Llegamos hasta donde podemos llegar. En esta interacción de las características propias con el entorno, según el modelo social que se basa en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, surgen lo que se llaman barreras. ¿Está? Barreras para el aprendizaje y la participación. El término barreras es un término externo al niño o al joven. Son elementos, son obstáculos que son externos a la persona y que se generan en el entorno. Según las normativas, resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación, que es la normativa actual por la cual los niños, jóvenes y adolescentes están incluidos en las escuelas de nivel, que si no la conocen o no la leyeron, los invito a que lo lean. Hay 4 tipos de barreras: metodológicas, actitudinales, comunicacionales y físicas y o arquitectónicas. Según otros autores, hay otras más, pero vamos a centrarnos rápidamente en ver a ellas, ¿no? Físicas, las más comunes, las que vemos. Hoy hablábamos de una rampa, un patio que no esté en condiciones, una puerta que se abre del baño que se abre hacia adentro. Eso es una barrera. ¿Está? Una escalera que no esté señalizada para chicos con baja visión. Eso es una barrera. ¿Está? Por ejemplo, a ver, acá, si yo pondríamos un arco y el arco, el arco de handball fuese gris, sería una barrera para un chico con baja visión. ¿Por qué? Porque cuando levanta la vista, no distingue entre el arco y la pared de atrás. Esas son barreras. ¿Está? Que tal vez son las más sencillas de detectar. ¿Sí? A veces son una de las difíciles de modificar, porque bueno, hay que invertir dinero, hay que romper infraestructura. Generalmente nosotros llegamos a las instituciones cuando ya la institución está hecha, o sea que si se abre la puerta para adentro, y es un problema. ¿Está? Bien, las piletas, a veces vamos a una pileta de natación y llevo una pileta de natación donde el vestuario estaba arriba y había una escalera caracol. Cuando teníamos que subir con niños usuarios de silla de ruedas, teníamos un problema. Después los profes vieron que generalmente nos arreglamos de alguna manera. O subimos a UPA a los nenes, o ponemos un tablón para generar una rampa. Siempre algo hacemos. ¿Está? Después podemos decir si está bien o está mal, porque estamos tapando agujeros. Pero bueno, cuestión aparte. Vamos con las barreras comunicativas. Y barreras comunicativas tienen que ver con la comunicación. Lo que primero se nos pasa por la cabeza son los niños con discapacidad auditiva. Y sí, es un tema. Si yo, por ejemplo, acá hay una persona, hoy vi una persona que tenía discapacidad auditiva, acá estaba y tenía su intérprete de lengua de señas. Y yo ahora me pongo a hablar y me pongo a hablar de espaldas a ustedes, es muy probable que eso genere una barrera. Si yo tengo una persona dentro de lo que es el público que tiene una cierta lectura labial, por llamarlo de alguna manera, me pongo cerca para que me pueda ver bien. No me pongo ahí de costado si es que está acá, porque eso sería una barrera comunicativa. Está ahí en el patio, si yo tengo un estudiante que está en aquel sector y yo estoy dando las consignas desde allá, los gritos, y es muy probable que no vea lo que está pasando en función de mi consigna, y esto genere una barrera también. Ahora después la vamos a ver una por una con respecto a cada una de las discapacidades. Pero ¿se entiende? O dar una consigna larga, es decir, vieron que a veces los profes nos enredamos con algunas consignas, o hay consignas que son largas porque es una técnica de un deporte, o porque es una regla de un deporte, o es algo muy abstracto. Entonces, si tengo chicos con una cierta discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista, donde la atención es muy lábil, es muy corta,
Esto hace que se genere una barrera también. Entonces a veces las consignas tienen que ser más breves, más cortitas, más sencillas. ¿Está bien? O hablamos un lenguaje muy técnico, lo que yo les decía, o un concepto muy abstracto. ¿No lo vamos a dar de esa manera? Sí, lo vamos a dar. Lo que tengo que garantizarme es que también que ese chico también después lo entienda. Tal vez lo tengo que llamar aparte y explicárselo otra vez. Tal vez tengo que generar, no sé, agarrar el celular y mostrarle un video para que pueda entender. La idea es que pueda percibir lo que yo le quiero enseñar. Primera regla, si el otro no percibe lo que yo le quiero enseñar, no hay aprendizaje. Es decir, si no me entiende lo que yo le estoy diciendo, no le puedo pedir que lo aprenda. Entonces yo me tengo que garantizar que el niño, que el adolescente, que el sujeto entienda lo que yo le estoy diciendo. Si no lo percibe, es decir, no lo entiende, de ahí en adelante no hay aprendizaje. ¿Está? Entonces yo me tengo que asegurar de eso. Barreras metodológicas, un currículum demasiado rígido. Nos referimos al currículum cuando hablamos de clases homogéneas. Está el entender o creer que todos aprenden de la misma manera, como hoy hablábamos en atender la diversidad, es romper con esa estructura. No todos aprendemos de la misma manera, no todos aprendemos con la misma estrategia, no todos aprendemos en el mismo tiempo, no todos aprendemos con la misma modalidad. ¿Está? No todos podemos ser evaluados de la misma manera. ¿Sí? A veces nos pasa que tomamos una evaluación y esa evaluación no es adecuada para ese joven. Pero no digo porque tengo que evaluar otro contenido, no. Tal vez la evaluación no es adecuada. ¿Está? Nos pasa mucho en las aulas, pasa mucho con niños con trastorno del espectro autista, en donde vieron que a veces los docentes de inicial o de primer ciclo dan algunas fotocopias y los chicos tienen que unir con flechas y tienen que decir y señalar, por ejemplo, cuáles son los animales terrestres. Y te ponen 30 animales terrestres del agua, que vuelan, perfecto. Y tal vez ese niño con trastorno del espectro autista tiene que marcar los terrestres, pero hay 30 dibujos. Se pierde mirando dibujos. ¿La evaluación cuál es? No conoce los animales terrestres. En realidad, se perdió todo el tiempo de evaluación mirando los dibujitos. Tal vez en vez de darle 30 animales, hay que darle 10, de los cuales 6 sean terrestres. Y que no se distraiga en todo lo otro, en todo el otro detalle. ¿Se entiende? Y capaz que evaluamos nosotros en la clase un circuito técnico, etcétera, y capaz que el chico hay que evaluarlo precisamente en una técnica. Todo lo que rodea esa técnica hay que sacarlo para que se centre específicamente en lo que queremos que nos demuestre. ¿Está? ¿Vamos entendiendo por ahí? ¿Queda claro? Perdón que lo llevo muy rápido. Y las otras, ¿sí? Las barreras actitudinales. Percepción negativa. ¿Qué significa percepción negativa? Hoy al comienzo yo les dije, yo tengo los mismos problemas que todos ustedes. Cuando ese problema es, a veces, che, no me banco una situación de inclusión de un niño, eso es una percepción negativa. No, este alumno no es para esta escuela. Eso es una percepción negativa. No, ¿para qué? ¿Qué va a aprender? Mira todas las dificultades que tiene. Bueno, eso es una percepción negativa. Eso es una barrera actitudinal. Una barrera actitudinal es una estructura inconsciente. Es algo que es muy difícil de romper porque es inconsciente, es una matriz muy arraigada a nosotros y es muy difícil de trabajar porque si no la podemos poner en palabras o no la podemos ver, es muy difícil que la podemos modificar. Entonces, una percepción negativa es difícil, ¿eh? Una actitud negativa frente a la inclusión. La sobreprotección, no, que no venga, hace mucho frío, que se quede en casa. ¿Está? No, que no haga, a ver si se lastima. ¿Sí? A veces la sobreprotección es de la familia también, a veces es de los propios compañeros que no lo dejan hacer las cosas, a veces es del docente. La poca capacitación o la poca información también nos hace generar una barrera actitudinal. ¿Está? Bien. De algún modo estas barreras actitudinales, según los autores con los cuales también coincido, es como que es la madre del resto de las barreras. ¿Está? Es como que es la que primero se pone ante, por ejemplo, si acá no hay una rampa, es porque hubo un arquitecto que pensó, un ingeniero que nunca pensó que acá iba a concurrir una persona usuaria en sillas de rueda. Entonces acá hay una barrera actitudinal, que después la vemos como una barrera física,
Pero alguien nunca pensó que al baño iba a entrar una persona usada en sillas de rueda. Por eso puso la puerta que se abra para adentro. Entonces ahí hubo poca información, percepción negativa. Después lo vemos como una barrera física. Pero en realidad hubo alguien que pensó hacer los vestuarios de esta manera. O que no los pensó para todos. ¿Se entiende? Por eso hablamos que las barreras actitudinales, por lo general, terminan siendo la madre de las otras barreras. ¿Está? ¿Pasamos la imagen? Ahí vamos a entrar ahora. Aquí está. Este término, configuraciones de apoyo, apoyos, ajustes razonables, lo vamos a encontrar de acuerdo a bibliografía de distintas maneras. Es lo que hacemos permanentemente en el patio, en el aula. Es decir, nosotros cuando generamos estrategias, lo que hacemos para que nuestros estudiantes aprendan son configuraciones de apoyo, antes llamadas adecuaciones curriculares, antes llamadas adaptaciones curriculares. Supongo que esos términos, para los que somos un poquito más grandes, los hemos escuchado nombrar. ¿Qué pasó? Tanto el término adecuación como adaptación curricular nacen con el espíritu de acompañar el aprendizaje, nacen con un espíritu bien, bueno, pero fue entendido como que adecuar y adaptar era bajar el nivel de clase, era recortar contenidos, era que no aprenda todo lo que tenía que aprender. Entonces se tomó mal esos conceptos. Entonces hoy en la actualidad hablamos de una configuración de apoyo. Hablamos de un andamiaje, hablamos de actividades que hacen de andamiaje, es decir, de acompañamiento al niño, para que pueda aprender. Pero son apoyos que son planificados, no es porque se me ocurrió. Son apoyos que son planificados. ¿Con quién? Con el resto del equipo docente. Si alguno de ustedes trabaja en inclusión, que tiene seguramente algún niño o niña incluido dentro del grupo, seguramente deben trabajar con lo que es una PPI, que es un proyecto pedagógico de inclusión. Dentro de ese proyecto pedagógico de inclusión existen lo que se llaman las configuraciones de apoyo. Y uno ahí escribe todos los elementos que va a utilizar y las estrategias que va a utilizar para que ese niño aprenda. Las evaluaciones, los tiempos de clase, los elementos. Y eso cada 3 meses mínimamente se tiene que evaluar. Cuando uno evalúa eso, va viendo cómo va haciendo la inclusión. Por eso hablamos de que son andamiajes organizados y planificados. No es porque se me ocurrió. ¿Está? Entonces, y por otro lado, tienden o deben tender a una educación de calidad. ¿Por qué digo esto? Porque antes cuando hablábamos de adecuaciones y adaptaciones, al recortar contenidos o al recortar actividades, lo que no se hacía era una educación de calidad. Y lo que habla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es que la convención, de la cual somos Estado parte, es decir, que tenemos que hacerla cumplir en nuestro país, la convención dice que elige para las personas con discapacidad un sistema educativo inclusivo, de calidad. Entonces nosotros, como somos Estado parte, como país de esa convención, tenemos que hacerla cumplir. Por lo tanto, nuestro sistema educativo debe ser inclusivo y de calidad. Y si yo bajo los contenidos, recorto actividades o no lo hago ir a la clase de educación física, eso no es una educación de calidad. ¿Está? ¿Se entiende por dónde viene cómo se cierra el círculo? Bien, seguimos. Ahora vamos a ver algunas cositas, déjenme verlo ahora, algunas cositas muy rápidas, como algunos tips. No son recetas, son tips. ¿Está? Cosas que la experiencia te va diciendo en función de, bueno, a ver, en mi clase tengo estudiantes que presentan una discapacidad intelectual. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? No como receta, sí como algo macro, como algo general, como algo que, bueno, a ver, por acá puedo ir. Primer lugar, importante, tratar a los chicos como la edad que tienen, con su edad cronológica. Se tiende a niñar. A los jóvenes con discapacidad intelectual se los tiende a niñar. Y acá hay toda una teoría, etcétera, etcétera, que también viene a veces desde la familia y todo esto, porque bueno, a veces cuando los niños son eternos, no tienen novia,
no tienen que trabajar, entonces uno como que los va teniendo. ¿Está? Ahora, cuando yo los trato como adolescentes o como adultos, bueno, acá son otras responsabilidades también. Y a veces también desde el punto de vista del docente, ¿no? El tratarlo como con un nivel más bajo, lo que hace es no hacerme cargo de lo que tengo que hacerme cargo. No, yo lo trato como cualquiera, para mí es uno más. Ojo, porque a veces ese no tratar como cualquiera es no hacerse cargo de lo que me tengo que hacer, que ese chico necesita apoyos, que ese chico necesita que yo trabaje en función de lo que le está pasando, pero como lo trato como cualquiera, para mí es uno más, solapo esa situación en esto. Entonces, a veces uno tiene cuidado cuando escucha que alguien dice, yo lo trato como uno más. Bueno, bien, ¿en qué sentido? ¿Está? Es hacernos cargo de la situación. Bien, utilizar frases cortas, palabras que sean sencillas, lo dije antes, cuando hablamos juegos, cuando damos consignas, cuando explicamos alguna técnica, es importante esto. Dar estadios intermedios, yo le llamo estadios intermedios al proceso. Por ejemplo, estamos jugando al handball y todos sabemos que al handball, bueno, no se puede picar, agarrar, doble dribbling, etc. Tal vez hay estudiantes que necesiten un tiempo mayor para agarrar y picar la pelota. ¿Está? Y que tal vez el doble dribbling a ese niño no hay que cobrárselo, porque en realidad es la manera que puede jugar. Si no, lo tengo sentado allá afuera. O si no, está rogando no agarrar la pelota, porque cada vez que agarra la pelota me cobran una falta, y la verdad que ni los compañeros ni él quieren pasarle la pelota. Entonces, blanquear esta situación y decir, el que necesite picarla, agarrarla, lo puede hacer, y el que no, tal cosa, es abrir la consigna y dar la posibilidad de atender a esa diversidad. Porque también, y esto también es importante y esto está comprobado, que cuando uno abre la consigna no solamente se favorece ese niño con discapacidad, sino que hay varios que se favorecen, que tal vez no se animan a decirlo o que se sobreadaptan a la situación o que se esconden en el momento de jugar, que lo sabemos. Ese que vos lo ves en la fila, cuando te diste vuelta lo ves que está atrás y decís, ¿en qué momento pasó este chico por el? Yo no lo vi. Bueno, a ver, voy a prestar atención. Cuando estás cerca de llegar otra vez a pasar en la fila, un nene vino y dijo, profe, ¿puedo ir al baño? Te diste vuelta, cuando te diste vuelta, ya está otra vez atrás. Y está permanentemente mirándote ese nene, escondiéndose de esa situación, porque no se anima, se sobreadapta permanentemente. ¿Está? Entonces, ojo, cuando uno genera una consigna desde otro lugar, se favorecen varios. ¿Está? Y no nos olvidemos, por otro lado, que nosotros como docentes lo que hacemos es construir miradas también. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando uno trabaja con una persona con discapacidad, no solamente se favorece en la inclusión ese joven, todos sacamos enseñanza de eso y aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que si yo como docente dejo un niño por fuera de la clase, estoy construyendo la mirada de sus compañeros de este nene no puede, pobrecito, mirá, no viene a las clases, o sea que la discapacidad es un problema. Ahora, cuando yo lo hago partícipe de la clase a ese niño, estoy también construyendo la mirada de sus compañeros sobre la discapacidad. Y no nos olvidemos que dentro de 20 años, los que hablen de inclusión van a ser ellos. Los que generen una sociedad inclusiva van a ser ellos, a los que hoy estoy acompañando a construir la mirada sobre la discapacidad. Hace muchos años la discapacidad era un castigo de Dios y eso socialmente se entendía. Entonces, la mirada ha ido cambiando. Tenemos que construir una mirada de la discapacidad sobre algo positivo y no sobre un problema. Ahora, si nosotros como docentes lo vivimos como un problema, ¿cómo lo van a vivir los chicos, sus compañeros? Bien, muchos estudiantes presentan dificultades en las funciones ejecutivas, también los chicos con trastorno del espectro autista. Las funciones ejecutivas son las que se encuentran acá en el lóbulo frontal, son las últimas en madurar en el ser humano. Entre los 9 y 10 años terminan de madurar. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Por ejemplo, tomar decisiones, la inhibición de movimientos, la planificación. Esas son funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva. Todo eso es una función ejecutiva. Por ejemplo, yo estoy jugando una mancha y si acá ahora les digo, vamos a jugar una mancha, yo tengo que elegir a alguien para correr. Bueno, eso es tomar una decisión. Tan sencillo como eso. Si estamos jugando al handball
o al fútbol o lo que sea, y me pasan la pelota, pasárselo a un compañero, patear al arco o salir dribleando, es una decisión. Hay chicos que les cuesta tomar una decisión. Niños con trastorno del espectro autista y niños con discapacidad intelectual pueden tener dificultades en la función ejecutiva. Entonces, lo tengo que acompañar. Porque tal vez ese nene le pasan la pelota y no sabe qué hacer. Entonces, si yo antes de empezar el partido lo llamo y le digo, vení, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando te pasen la pelota, vos vas a jugar de delantero. Cuando te pasen la pelota, tirás al arco. ¿Te parece? Y lo voy acompañando o le diciendo, bueno, ¿qué querés, tirar al arco o pasarla a otro compañero? Y lo voy ayudando a elegir. Si vamos a hacer una mancha, lo llamo y le digo, vas a hacer mancha, vení, mira, ¿a quién querés tocar? Decime 3 nombres de compañeros a los que querés tocar. Entonces uno lo acompaña a elegir, ¿está? Porque si no la pasa mal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? No son recetas, son situaciones que suelen pasar. Bueno, obviamente el acompañamiento de otro compañero, los aprendizajes colaborativos, etcétera, que seguramente más de uno lo conoce. Seguimos rápido porque no llegamos ni de casualidad, perdón. Pero bueno, empezamos más tarde, media hora más tarde, ¿no? Bien, niños con discapacidad motriz, personas, estudiantes con discapacidad motriz. Muchas veces la discapacidad motriz es un espectro muy amplio, muy amplio, por eso dar una generalidad también es muy difícil. Entender que muchas veces las personas con discapacidad motriz suelen tener dificultades en la manipulación de objetos, ¿está? Tanto sea a nivel manual como a nivel de las piernas. Entonces a veces, por ejemplo, estamos jugando con determinado tamaño de pelota y tal vez lo que necesita ese chico es otra pelota. Y capaz que no la puede manipular, entonces lo que necesita es una pelota de papel, o una pelota de media, o una pelota de goma espuma, o una pelota, no sé, o un globo, o una pelota más grande, una pelota de playa, no sé, otro elemento. ¿Puede trabajar lanzar? Sí, va a trabajar como cualquiera, pero todos trabajan con pelotas de goma dura y él no lo vamos a dejar de afuera. Él necesita trabajar con otro elemento. Capaz que puede lanzar con un pañuelo, porque el pañuelo cuando cae le queda en la forma de la mano, pero también va a trabajar el lanzamiento. Como hablábamos hoy de atender la diversidad, el contenido común sin perder la particularidad de cada uno. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Tal vez necesita otro elemento para poder participar. Bien, pasan muchas horas sentados, adquieren ciertos vicios posturales. Si trabajamos en el nivel inicial o en el nivel primario, primer ciclo, yo les sugiero trabajar en el piso, que juegue en el piso, que esté en el piso, que se arrastre. ¿Por qué? Porque se hace mucho más autónomo. Si estamos trabajando con elementos, si una pelota, estoy trabajando con una pelota y la pelota se le va, no tiene que esperar que alguien se la alcance. Tal vez tenga la intención de ir a buscarla, pero eso ya es mucho. Entonces no le tengamos miedo al piso. Obviamente tiene que ser un piso en condiciones, obviamente, para que pueda trabajar, ¿no? La silla de ruedas es parte del espacio personal. A veces colgamos mochilas, a veces ponemos abrigos, nos apoyamos. Bueno, a mí no me gusta que se me apoyen del hombro cuando estoy hablando, entonces respetemos, seamos respetuosos de eso, porque suele pasar. Vamos a los torneos bonaerenses y vemos la silla de ruedas, todas las mochilas de todo el grupo ahí. Una cosa es que él diga, che, dame la mochila que yo te la llevo, y otra cosa es que invadamos el cuerpo del otro, parte del espacio personal. A veces dificultades en la comunicación, niños o niñas con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una estructura neurológica que hace que a veces haya dificultades en la musculatura de la cara, en la lengua, dificultades en la deglución, que hace que tal vez no puedan decir las palabras, expresarlas de la mejor manera. No hay dificultades de pensamiento, es decir, la construcción de la palabra es correcta, la dificultad está en la dicción, en cómo decirla. Entonces, bueno, tener paciencia, no te entiendo, dale. Hoy la alternativa del celular modifica un montón de cosas, pero no te estoy entendiendo, espera, despacito, ¿sí? Porque al contrario, cuanto más tenso se pone, a veces es más difícil la comunicación, porque eleva el tono muscular. Y el factor emocional es muy importante. A veces yo siempre digo, nos ponemos la capa de Superman los docentes y queremos que este pibe salga bueno. Entonces yo lo voy a sacar bueno. Nadie pudo, yo sí. Entonces eso a veces, dale que vos podés,
dale que vos podés, el dale que vos podés termina siendo una carga para el pibe. Tranquilos, está que nuestra emoción, que nuestro ímpetu no se vuelva una carga negativa para ese chico, porque se termina poniendo una mochila de nuestras expectativas más que de las posibilidades de ellos. Y cuanto más emocionalmente se ponga tenso ese niño, menos movimiento va a tener, o más difícil va a ser que pueda expresar a través del cuerpo. Entonces, tranquilos, los tiempos de los chicos no son los tiempos nuestros. Si yo voy a una pileta y tengo que entrar a las 2 de la tarde y tengo un niño usuario en sillas de rueda, un niño con discapacidad motriz principalmente, no puedo ir al vestuario a las 3 menos cuarto. Tengo que ir a las 2, porque los tiempos son de él, no los míos. Lo voy a terminar cambiando yo si voy 3 menos cuarto. Después tendré que poner en la balanza si eso sirve. ¿Está? Pero ahora, si yo quiero que él se aprenda a cambiar, que él se relaje, que él se ponga disponible con el cuerpo, etcétera, 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 que son los objetivos de la pileta, no puedo ir 3 menos cuarto. Tengo que ir a las 2. ¿Está? ¿Se entiende? Digo en función de los tiempos. Perdón de ir muy rápido. Niños que poseen, ¿pasa? Se tildó. Discapacidad auditiva, un poco lo que hablamos hoy. Hablar con el grupo de las posibilidades de comunicación. Y esto yo lo divido en dos. Si estoy en el nivel inicial, somos los docentes, los adultos, los que tenemos que hablar con el grupo de los modos de comunicarse de ese niño. ¿Está? ¿Cómo se comunica? Porque acá hay una barrera importante. Porque para poder interactuar con el otro, para jugar, etcétera, hay que hablar, hay que comunicarse. Ahora, cuando estoy en el nivel secundario, seguramente los compañeros me van a decir a mí cómo me comunico yo con ese estudiante. ¿Por qué? Porque ya hay una trayectoria de los chicos que se comunican muy bien. Entonces, según el lugar, el nivel donde estoy trabajando, es qué función tengo yo. Si voy a ser más receptor de, che, a ver cómo me comunico, o soy yo el que tiene que llevar la iniciativa de comentarle al grupo cómo comunicarse para jugar con ese niño. ¿Está? Entonces es importante. ¿Tengo que saber lengua de señas? Y sería bárbaro, pero sabemos que no es la realidad. Yo lo que sugiero es tener 7, 8, 10 palabras técnicas aprendidas que me puedan hacer interactuar con ese chico. ¿Está? Cómo se dice ir al baño, cómo se dice saltar, cómo se dice correr, cómo se dice sentarse, cómo se dice ronda. Tener 10 palabras, digo, según el nivel, ¿no? 10 palabritas técnicas como para poder entablar una comunicación y que el otro vea que realmente me interesa lo que está pasando. Que cada vez que tengo clase tengo que llamar a un interlocutor, este chico se da cuenta de que en realidad no me está teniendo muy en cuenta. Esto es importante. Entender que cuando de repente un chico tiene hipoacusia y usa audífono, es muy probable que si hoy hubiese entrado una persona con audífono, con baja audición, acá a este lugar, hoy a la mañana temprano, que esto es un bullicio terrible, o se salga del lugar o se saque el audífono y quede totalmente sordo, porque prefiere eso. El audífono es un amplificador de sonido, lo que no hace es discernir el sonido. Está entonces, escucha, pero escucha todo junto. Y eso a veces en un patio, en donde nosotros tenemos una realidad, le dije, calculo a ver si les pasa a ustedes, yo a veces trabajo con 2 profes más en un patio. Ponemos conos y hay uno tocando silbato, otro picando pelotas y otro jugando una carrera. Imaginémonos el ruido que hay ahí y poder discriminar el ruido y concentrarse en lo que el profe me está pidiendo. ¿Está? Entonces es un esfuerzo tan notable que prefiere quedar sordo total, sacarse el audífono y ver qué hago, pero estar más tranquilo. ¿Está? Sí, sí, ya, me estaban apurando. Ya, Nani, ya. Bien, dale, pasa, así continuamos. Chicos, esto yo traje un QR, después lo pegamos por ahí, Nani. Lo pegamos y lo tienen. ¿Dale? Me olvidé de decirlo, perdón, sí, lo voy anotando y me olvidé de decirlo. Chicos que poseen una condición del trastorno del espectro autista, tal vez por la experiencia, la condición que más te impacta o te pone o te interpela como docente. ¿Está? Porque hay conductas desafiantes a veces, hay conductas agresivas. Uno siempre tiene que pensar que los chicos con trastorno del espectro autista hacen lo que pueden.
y reaccionan, son personas que están reaccionando a estímulos externos las 24 horas. Están acomodándose permanentemente a la vida. Imaginémonos nosotros en una situación de estar las 24 horas acomodándonos permanentemente a estímulos externos y que perciben la realidad o los sonidos o la luz o el movimiento o las palabras o lo que quieran o lo visual, lo reciben de otra manera y lo perciben de otra manera que no es la habitual. Entonces tal vez para nosotros lo que es un aplauso porque ganó un equipo, para esa persona es una agresión. ¿Y qué hace? Reacciona. ¿Está? Entonces entender esta posibilidad es sumamente importante porque me pone empático. No sé lo que hacer, pero me pone empático. Y ya con eso lo entiendo. Y si lo entiendo, cambio la mirada. Ahora, si yo estoy pensando que viene en el micro pensando cómo me va a jorobar la vida a mí, y ahí no hay empatía que valga. ¿Está? A eso es a lo que me refiero. Bien, hay tres cosas importantes. Hoy hablamos de las funciones ejecutivas, dificultades en la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? De alguna manera es poder acomodarse a la situación nueva. Como hay poca capacidad para poder acomodarse, hay dificultades en esta flexibilidad cognitiva, que es una función ejecutiva, todo lo que salga de lo habitual lo descoloca. Por eso generamos la anticipación. Un tip muy importante para trabajar con niños con trastorno del espectro autista es anticipar lo que va a pasar. Un dato sencillo. Yo trabajo en la escuela y trabajo en el patio de afuera. Ahora, ese día llovió y voy a trabajar al Zoom. Voy a buscar a los chicos al grupo, vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando. El patio de afuera queda para allá, el Zoom queda para allá. Vengo caminando, vengo caminando, vengo caminando. En vez de agarrar para acá, hice esto. Y fui para el Zoom. ¡Bum! Salió corriendo. Le pegó uno. Se puso a gritar. Se puso a llorar. ¿Qué pasó? No relacionó lo que estábamos haciendo con lo que va a pasar. Error. No anticipé que no íbamos al patio de afuera, íbamos al patio de adentro. ¿Está? Pequeños detalles, son pequeños detalles. Lo que para otro nene, profe, ¿a dónde vamos? No, vamos al patio de adentro, ¿vieron que llovió? Ah, listo, ya pasó. Para este niño es imposible volver para atrás. ¿Está? Entonces, ¿cuál es lo que tengo que hacer? Si tengo que, le mando un mensaje a la señora y le digo, che, avisá en el grupo, avisale a todos los chicos que hoy no vamos a trabajar en el patio de afuera, vamos a trabajar en el patio de adentro. O me hago una escapadita al aula un ratito antes y digo, chicos, ¿vieron que llovió? Hoy no vamos al patio. Voy acomodando, le voy permitiendo que esto se anticipe. Estas cosas son fundamentales para los niños con trastorno del espectro autista, poder acompañarse ahí. Bien, a veces falta de empatía, parece que estamos hablando todos acá y está mirando para afuera, como que la cosa no es para él. Es real, ¿sí? Hay algo que se llama la teoría de la mente, bueno, lo hablaremos en otro momento, pero que generalmente tiene que ver con esta construcción de la empatía. La empatía es poder de alguna manera saber lo que le está pasando al otro. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá estamos todos jugando y yo voy a poder explicar algo y hay otro que está mirando para allá, como que esto no es para él, como que no se corresponde acá al grupo. Entonces, ante esto, juega solo, juega con un elemento, no quiere compartir. Tendré que pensar que en las actividades que proponga se puedan resolver de a uno, de a dos, de a tres o de a grupos. ¿Para qué? Para atender la diversidad. Tendré que ver cómo se trabaja esto. Está a ver qué posibilidades hay de trabajar en esta situación, porque obligarlo a trabajar con otro es hacerlo reaccionar y volvemos otra vez al círculo que hablábamos hoy. ¿Está? Bien. Les cuesta respetar el espacio personal de su interlocutor. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Vieron? Uno se acerca, yo me voy a acercar a él. Nos conocemos, me acerco y empiezo a hablar y empiezo a hablar y cada vez me acerco más. Él en un momento, si se siente incómodo, en el medio de la charla va a hacer esto. Se va a correr o se va a correr para el costado o se pone así para atrás. Yo que percibo que a él le molesta, me pongo en el lugar de él, el sentimiento de él. Entonces, ¿qué hago? No me acerco más. Me corro un poquitito, tal cosa. ¿Por qué? Porque me pude poner en la situación. Bien, un niño con trastorno del espectro autista puede ser que se acerque, se acerque, se acerque, se acerque, así, y no lo entienda. Entonces vienen los nenes y te dicen, profe, ¿le puede decir a Juancito que no me agarre porque quiero correr y se me cuelga? Y tal? Esto pasa. ¿Está? A ver,
Puede pasar esto como puede pasar que no acepte nada de contacto corporal. Por eso se llama espectro. Un espectro es algo que va de acá hasta acá. Eso es un espectro. ¿Está? Por ejemplo, un chico con trastorno del espectro autista puede ser que tenga mutismo selectivo, es decir, que no hable con nadie salvo con alguna persona, mutismo selectivo, y otro chico con trastorno del espectro autista puede ser que hable hasta por los codos. ¿Pero de qué habla? De planetas y de Boca del 64. ¿Cuál es el tema? Que los dos tienen problemas en la comunicación. Este porque no habla nada, y este porque no puede, lo que tiene no le sirve para entrar a la comunicación con casi nadie. ¿Cuál es lo común? Que los dos tienen dificultades en la comunicación. Hay uno que juega solo, que no quiere jugar con nadie. Bien, eso es parte del espectro, puede pasar. Ahora me puedo encontrar con otro que esté acá y que vieron cuando juegan los nenes a la soga, poco ejemplo, ¿eh? Vieron cuando juegan a la soga en el recreo, ¿eh? Se le pone encima y no lo deja. Entonces viene el profe, ¿le puede decir a Pedrito que salga porque no nos deja jugar, nos está molestando, bla, 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 bla? Bueno, ese nene quiere jugar, no sabe cómo. Entonces tenemos este espectro de este que juega solo al que no sabe cómo jugar, no sabe cómo interactuar con el otro. Eso es el espectro. Ahora, los dos tienen dificultades en la interacción social. Este porque no juega con nadie y este porque no sabe cómo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es el espectro. Va de acá hasta acá. Bien. Ámbito de la comunicación, se hace difícil a veces entender las expresiones faciales de los otros. Vieron que a veces ponemos cara de malo, los pibes empiezan a pegar un codazo a otro porque estás enojado, bla, 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 bla. Y capaz que este te salta con un chiste, porque no entiende la expresión simbólica que vos le estás hablando. ¿Está? Entonces, a esto es a lo que me refiero. El sentido metafórico, ¿sí? Son chicos muy literales. Si yo hablo desde el juego simbólico, del nivel inicial, y puede ser... Ahora, ¿lo voy a dejar de jugar el juego simbólico? No, voy a seguir jugando. Pero tengo que ver dónde pongo el detalle. Un juego muy clásico, siempre doy un ejemplo, el mismo ejemplo. Pero podemos desparramar aros por el piso. Vamos a jugar a que... Miren, les voy a contar una historia. Ahora todos somos marineros. Cada uno va a tener un bote. Cuando yo digo ya, cada uno de ustedes va a salir a nadar, porque a todos nos gusta nadar. A ver cómo nadan, todos nadando. Pero cuando digo, ojo que viene el tiburón, todos se tienen que subir al bote, porque el tiburón se los come. Se queda Juancito así quieto, no corre. ¿Por qué? Porque está el tiburón que se lo va a comer. ¿Está? Entonces, ojo, ¿voy a dejar de jugar? No. Lo que no voy a hacer es, dale que te corro. No, lo mato, el almita se le va para arriba y se va a quedar quieto porque se lo van a comer. ¿Está? Entonces, ojo donde sobredimensiono al tiburón. Soy la bruja. Bueno, la bruja de las colores me delata la edad. Pero la bruja se los va a comer. Ojo, la bruja. Si el nene está por allá, corro por allá. Ahora, la bruja no va para allá. Y si tiene que ir para allá, no va como la bruja, va como el profe. Con voz de profe, no con voz de bruja, ni mostrando los dientes. ¿Está? Y esto pasa en el nivel secundario, los chicos que empiezan a hablar con doble sentido, etcétera, etcétera, que van quedando afuera de los chistes, que van quedando afuera de esa interacción. Pasá. Perdón, no llegamos a la parte práctica. Personas con discapacidad visual. Bien, importante, la adquisición, el momento de la adquisición de la discapacidad visual no es lo mismo un niño que nace ciego a un niño que adquiere la ceguera. No es lo mismo porque el patrón... A ver, si yo le quiero enseñar a jugar a la pelota a un nene de 8 o 9 años que vio hasta los 5 años, es muy probable que tenga un patrón de movimiento que haya pateado alguna vez una pelota. ¿Está? La mayoría de los nenes ciegos congénitos, la mayoría, no digo todos, la mayoría, tienen ciertas dificultades en la construcción del esquema corporal, etcétera, por no haber visto. Los chicos que han quedado ciegos en algún momento tienen otros recursos. ¿Está? Y esos recursos hay que hacerlos valer. Importante establecer una relación vincular absoluta y de confianza. ¿Por qué? Porque el que yo le diga, vení corriendo y no tenga miedo, es porque tiene confianza en lo que yo le estoy diciendo. Esa confianza se gana día a día, muy despacito, y se pierde en un segundo. ¿Está? Yo dejo una silla acá y le digo, chicos, vamos a dar una vueltita corriendo. Él se engancha del hombro de un compañero, empieza a correr. El compañero distraído no se da cuenta, se lleva la silla por delante.
Y ahí la próxima vez que yo le diga, vamos a correr, y va a decir, profe, ¿no hay nada adelante? Te la va a decir, te lo dice seguro. Entonces, la bolsa de pelotas tiene que estar siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Y porque cuando le digo, chicos, vamos a buscar las pelotas, 2 o 3 veces lo van a acompañar. A la cuarta vez va solo él. Pero si la bolsa de pelotas está siempre en ese lugar. Si está una vez allá, otra vez allá, otra vez en otro, otra vez en otro, otra vez en otro, imposible. ¿Está? Entonces, eso le va a dar autonomía, le va a dar confianza. ¿Está? Entonces, esa seguridad. Bueno, yo recién decía allá, 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 y fíjense cómo señalaba. Para un chico decir allá, 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 acá, allá, no tiene sentido. Tengo que ser mucho más explícito en esas consignas, ¿no? Tengo que decir, corremos hacia la puerta del gimnasio. Si un chico trabaja en este lugar habitualmente, seguramente va a saber dónde está la puerta del gimnasio. ¿Está? O mirando hacia los baños, o nos ponemos en las escaleras, o nos ponemos en, ¿está? Datos concretos. Y otra de las cosas importantes es que somos punto de referencia. Contrariamente a lo que generalmente nos enseñan, y que está bien, vieron que cuando damos clase caminamos por todo el patio. Bueno, con los chicos, cuando tenemos un estudiante con discapacidad visual, es importante quedarse quieto, porque yo soy referencia. Si acá tendríamos un estudiante con discapacidad visual, lo encontraríamos mirando para allá, al parlante. ¿Por qué? Porque la referencia está allá. Yo puedo estar hablando desde abajo del aro de básquet, pero él va a estar mirando allá. Entonces, cuando uno dice, vamos a correr, vamos a hacer esto, nos ubicamos en ronda y yo me quedo quieto, él se va a empezar a ubicar en la ronda. Ahora, si nos ubicamos en ronda y yo me empiezo a mover, ahí va a empezar a perder el dónde está. ¿Sí? Entonces vamos a estar todos mirando para un lado y él va a quedar mirando para el otro. Y esto pasa. Y lo mismo va a pasar jugando. Si estamos jugando una mancha, estamos jugando un deporte, estamos jugando algo, y yo me muevo demasiado, pierde la referencia. Entonces, principalmente los principiantes. Lo que les aconsejo es quedarse en un lugar. Y eso le da seguridad al chico también. ¿Está? Importante, además de las consignas verbales, es el cuerpo de cada uno de nosotros. La percepción sinestésica es muy importante. Entonces, a veces decimos, a ver, vamos a ponernos ancho de hombros. Separo las piernas ancho de hombros. Y para él es esto. O esto. A veces nosotros decimos, chicos, separamos las piernas ancho de hombros y hacemos esto. Instintivamente hacemos esto los profes. Y si hay un chico que no lo sabe, te mira y ya más o menos engancha. Ninguno se te va a poner así. O si no le decís, no, no, fíjate cómo tengo las piernas yo. Y el chico mira, corrige. Los chicos con discapacidad visual, seguramente ancho de hombros. Si se pone así, decirle, fíjate cómo lo tenés a Pedro al lado tuyo. Y Pedro va a tener que quedarse así y va a venir Josecito, le va a tocar los pies y va a tener que aprenderlo desde ese lugar. O si no, uno como docente manipular con respeto el cuerpo del niño. O decirle, vení, mirá, tocame los pies. ¿Está? O vamos a hacer algo y bueno, a ver, fíjate cómo está mi codo. A ver, tratá de poner vos el codo como... ¿Por qué? Porque la representación mental tal vez de ancho de hombros es esta. O la representación mental de, a ver, giramos la cintura, es esta. Porque para él está bien el movimiento y lo que conecta. El tema es que no es lo que estamos pidiendo. ¿Cómo lo vas a ver? A partir de la percepción corporal del otro. Y lo importante, una vez que lo aprendió, le ponemos nombre. Entonces, la próxima vez que yo diga ancho de hombros, vas a ver. Si yo a esto le digo, bueno, esto lo vamos a llamar el molino, por decir una cosa, dentro de 2 semanas cuando diga, chicos, ancho de hombros, repetimos 10 repeticiones de molino, ¿sí? La representación mental del molino es esta. Por lo tanto, ya no va a tener que tocar ancho de hombros, ya no va a tener que tocar dónde están las manos, ya no va a tener que tocar cómo es el molino, porque vieron como cuando uno juega un deporte, levanta la mano en el córner y ya sabemos todo lo que va a pasar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? Bien. Y estudiantes con baja visión, importante, la iluminación y los contrastes. Hoy yo les decía, las paredes, las pelotas. Si de repente acá tenemos una pelota y la pelota es marrón, por decir una cosa así, pelotas de goma marrones, es muy probable que la pierda el chico la pelota acá, porque no la pueda seguir. Tendré que tener, vieron que a veces nos compran
a veces de vez en cuando nos mandan elementos, que haya algún elemento que contraste con el piso, algo para que lo tenga él. Es importante esto, el contraste, la iluminación. A veces trabajamos en lugares donde la luz molesta. Hay chicos que son fotofóbicos, tienen que trabajar con anteojos oscuros. A veces trabajamos en un patio a las 12 del mediodía. Entonces, atender esas situaciones. ¿Está? De repente que yo uso esta campera para que me vea, para que me identifique rápidamente. Si yo me pongo algo que no sale muy de lo común, no me identifica rápidamente. ¿Está? Entonces, estas cosas son pequeños detalles que hacen a la autonomía del joven o del estudiante. ¿Está? Entonces, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Pasa a ver si hay algo más. Bien, para ir cerrando, creo que quedan 2 imágenes más, o 3. Como les decía hoy, encontrar el equilibrio justo entre la sobreexigencia y la sobreprotección. Esto de alguna manera tiene que ser nuestra intervención pedagógica. Está encontrar, que es lo más difícil, encontrar ese equilibrio. ¿Está? Dale, pasa a la otra. Y esto es una frase que encontré hace poquito en uno de los documentos de provincia y que me pareció sumamente importante, ¿no? Que siempre hablamos de la inclusión, pero para poder abrir la puerta a la inclusión, los primeros que tenemos que estar incluidos en esa diada somos nosotros. Si nosotros como docentes no nos sentimos incluidos dentro de esa inclusión, es imposible. Siempre el otro se tiene que incluir. Y en realidad los primeros en incluirnos tenemos que ser nosotros. Vuelvo otra vez a las barreras, vuelvo otra vez a lo actitudinal, a la empatía. Si yo no me siento incluido con todo lo que conlleva esa palabra, en esa diada, en ese proceso, en ese vínculo con el otro, es imposible incluir al otro. Entonces me pareció sumamente importante esta frase porque tal vez de eso se trata. De empezar a pensar cómo primeramente nos incluimos nosotros y después el otro. ¿Está? Me parece que es un poco abrir la puerta, no sé si hay alguna otra imagen más, un poco abrir la puerta a eso. Bien, fui muy rápido, me faltó media hora, pero bueno, nada, quería un poquito dar un pantallazo, tal vez para muchos es algo que hacemos todos los días, a algunos les sirve para reafirmar cosas, a otros les sirve para decir, no, esto no me interesa, y a otros les sirve, mira, qué bueno. Cada niño es un mundo aparte, no hay recetas, no hay maneras de trabajar porque si no, trabajamos para diagnósticos. Solemos decir niños con parálisis cerebral. Entonces parece que googleo cómo se trabaja con niños con parálisis cerebral. Entonces después lo meto al diagnóstico, lo meto en un cajoncito y después otra vez que tengo otro niño con parálisis cerebral, voy, lo agarro y trabajo. Y no, los chicos son individualidades y de alguna manera lo que nos resulta para uno no para otro. Un diagnóstico no puede anteponerse nunca al niño que tengo ahí adelante. Si me fijo demasiado en el diagnóstico, pierdo a ese joven. Un diagnóstico no hace a una persona y un diagnóstico es una condición. Un diagnóstico nos puede servir para un certificado de discapacidad, para que la familia tenga derechos a. Ahora, en la escuela un diagnóstico a veces lo único que hace, porque lo único que hacemos a veces es googlear, lo único que hace es tranquilizarnos un poquito. Mirá, corre tanto porque tiene esto. En realidad yo me tengo que preocupar más por lo que necesita ese joven que por el diagnóstico. ¿Está? Entonces, corrernos un poco o correrlos a ustedes un poco de que la inclusión es solamente algo que pueden llevar adelante las personas capacitadas y las personas específicamente formadas para esto. No, la inclusión es un derecho de todos. No es un derecho de una minoría. La inclusión no es desarrollar, no es favorecer o de alguna manera satisfacer la necesidad de un grupo minoritario. ¿Por qué digo esto? Porque si cada vez que viene Juancito, que es usuario en silla de ruedas, no jugamos al vóley, lo estoy exponiendo más y estoy favoreciendo una minoría y quitándole derecho a otros. No, tengo que ver cómo Juancito juega al vóley o cómo lo meto dentro de la clase y cómo se incluye en la clase en la medida de las posibilidades. Porque no nos olvidemos que construimos miradas. Volvemos a traer al principio. El grupo de Juancito está rogando que no venga Juancito porque cada vez que viene no jugamos al vóley.
No, yo no puedo lograr eso. Y eso lo construyo yo. Entonces, ¿sí? La idea es esa. ¿Mm? Bien. Por acá. Nada. Bueno, fuerte el aplauso para Claudio. Es muy interesante siempre escucharte. Y creo que a todos nos sirven los tips. Más de uno en la escuela nos pasa. Tenemos. Y bueno, hay que ponerle ganas. Traje todo para jugar. El tiempo es tirano en estos actos protocolares. Bueno, les cuento cómo seguimos. ¿Tienen tiempo hasta...? Sí. Yo estoy acá. Sí, dale, dale. Muchísimas gracias, Claudio. Siempre un gusto escucharte. Les contamos cómo seguimos. Ahora viene ambas cosas, tiempo de almuerzo y tiempo de pausa activa. Así aquellos que quieren moverse lo pueden hacer y aquellos que quieren almorzar también. Se van a desarrollar 3 talleres. Acá se va a bailar zumba. Tenemos la profe ahí con el alumnado para invitarlos a ustedes a bailar. Profe Noelia Coman del CEF 96. Después, en la cancha acá de 5, se va a jugar al Ringo Sport. Y en el playón que está atrás de la cancha de 5, ¿sí? Ahí se va a desarrollar un taller de RCP a cargo de Sergio Pierotti. En la cancha de 5, Ringo Sport a cargo de Ezequiel Achinelli, también del CEF 96. Así que los invitamos a levantar las sillas, a acomodarlas acá atrás y a moverse.